Hola amigos de YouTube, hoy les vamos a traer un video muy especial porque les vamos a mostrar de estos dos componentes parte de lo que es la energía solar para un hogar, pero un equipo que se las trae. Ustedes ya han visto el tamaño de estos equipos de la afamada marca SRNE. Para que se den una idea, con estos dos elementos, una pantalla solar y baterías, podríamos tener electricidad de 220 voltios en una casa promedio, podríamos decir, con todos sus elementos o la mayoría de los elementos que pueden funcionar. Vamos a describir por parte estos elementos y primero lo vamos a hacer con el controlador. Vamos a mostrar su conexión, su configuración y al final vamos a ver si esto es capaz de poder tener en marcha una soldadura eléctrica para una soldadura de emergencia en una casa. Los inversores son muy particulares y tienen sus ciertas restricciones, pero vamos a ver si este grandote se las banca. El más potente que se ha probado y se ha visto en este canal, ya hemos hecho otros en otra oportunidad, pero grande, con la potencia que tiene este, nunca se vio. Potencia y calidad por lo que podemos apreciar ahora por fuera, pero en el transcurso del video ya lo veremos. Antes de mostrarle la configuración y conexionado de este cargador y controlador solar, tengo que decirle que vienen dos sistemas distintos de controladores. Uno es el PWM y otro es el MPPT, que es el que nos compete ahora. Les voy a dar así a grandes rasgos cuáles son las diferencias. Aquí tenemos un PWM, ya hay diferencias notorias, pero tampoco lo tomemos así a la tremenda. Este es para 60 amperios y este solo es para 10. Pero no obstante, lo que vamos a hablar es el sistema. PWM significa modulación de ancho de pulsos, que es así como trabaja esto, recortando la onda cuando tiene que variar el voltaje, va recortando la onda como si fuera, a ver, por así decirlo, on-off. Corta, habilita y va haciendo una especie de onda cuadrada. Esto tiene una desventaja que es que no puede aprovechar al máximo la potencia de la celda. Estos controladores en su mejor momento, con lo mejor del sol, logran un 90%, pero oscila entre el 90 y el 60% de efectividad. El controlador MPP3 tiene 99% de eficiencia, ya que lleva un sistema muchísimo más complejo que no tiene nada que ver con este. O sea, nosotros podemos tener un gran banco de batería y ponerle 60 amperios y las vamos a cargar. Con este controlador solo soporta 10 amperios porque es nomás para una batería, por ejemplo, así, pero si tuviéramos un banco de batería, con 10 amperios nos iría muchísimo tiempo cargar todas las baterías. No, en el caso de tener 4 baterías que ya. Por lo general para una vivienda claro, grande. Una vivienda que se precie necesita tener un banco de baterías si queremos hacer andar el refrigerador, queremos hacer andar computadora, los modems, un microondas. Si no tenemos un buen banco de batería, una cantidad de baterías, no va a servir. Solo para cosas pequeñas. Pero para cosas pequeñas, casas rodantes o una que tenga una batería para iluminación y alguna cosita, sí, andan lo mismo. Pero lo que vamos a ver ahora es muy distinto. Bueno, ahora vamos a ver su bornera de conexión que está debidamente protegida con un aislante. Y vamos a ver que aquí tenemos el negativo que va a ir a la batería y el positivo que va a ir a la batería. También tenemos aquí una salida de carga que es hasta 20 amperios. Al margen de lo que esté cargando la celda van a salir siempre 12 voltios desde aquí. Y aquí tenemos la entrada de lo que sería la energía que viene de nuestro panel solar. Por otra parte, tenemos aquí un sensor de temperatura que se utiliza en el caso de tener un banco de baterías. Se coloca el sensor de las baterías y se conecta en este puerto que tiene aquí. Y en el
indicador nos va a estar diciendo permanentemente qué temperatura tenemos en el banco de batería para prevenir algún recalentamiento o alguna cosa por el estilo. Es un equipo espectacular, se lo digo desde ya. Aquí también tenemos un puerto de comunicación TTL que podemos llevar a una computadora, y también tenemos el RS485 que también es otro puerto de comunicación. Cuando se debe conectar un equipo de energía solar, siempre lo primero que hay que hacer es conectar el controlador a la batería o al banco de baterías. De esta forma, automáticamente cuando yo conecte en la batería, el controlador va a saber si es 12 o si es 24 o 48. En este caso, el controlador es para 12 o 24 voltios. Así que vamos a conectar el positivo y vamos a conectar el negativo. Aquí pueden ver ustedes que el panel se encendió. Aquí tenemos el panel y hay una luna como si fuese de noche. Nos está diciendo a las claras de que no tenemos panel solar. Y es obvio porque no está conectado y no está produciendo nada. En este momento no nos marca nada. Nos indica que está yendo hacia la batería, pero la batería tampoco está recibiendo carga. Y es obvio porque no tenemos el panel conectado. Y sí nos indica aquí que hay una salida como para una luz o una emergencia, que la tenemos aquí. Aquí vamos a tener una salida de 12 voltios, 20 amperios. Ahora cuando configuremos vamos a probar también esta salida. Aquí ya nos está indicando que la batería es de 12 voltios, nos está indicando el voltaje que tiene en este momento la batería, que es 13 voltios con 15, y el símbolo del Bluetooth está encendido porque este equipo tiene sistema de Bluetooth que puede transmitir a nuestro teléfono todos estos datos que estamos viendo aquí si bajamos la aplicación. Bueno, ahora vamos a conectarle el panel solar para que ustedes puedan ver. Y sobre el techo del lugar donde estamos trabajando tengo un panel solar de 100 vatios que tiene una bajada que viene por aquí y termina en esto. Esto está conectado directamente a la celda que yo tengo arriba del techo. Aquí tenemos bien diferenciado el positivo del panel y aquí el negativo del panel. Entonces vamos a hacer la conexión y ahora vamos a colocar el positivo también ahí. Y vemos que aquí cambió el display. Nos está indicando que hay un solcito, el panel está activado y está viniendo tensión hacia la batería. Ahora viene la parte interesante de esto. ¿Por qué? Nosotros tenemos 13 voltios con 98 en la batería, ya 14 porque se va cargando. Pero ahora cuando nosotros hagamos alguna conexión, vamos a conectar una lámpara acá en la salida. Acá nos está indicando que hay 2,50 amperios están viniendo de la celda y se están usando una parte para alumbrar esta lámpara y otra parte para cargar la batería. ¿Por qué es tan interesante? Cuando nosotros tenemos luz solar, todo esto es gratis. Es decir, viene del panel y tenemos luz aquí. En el caso de que se nuble o que no haya más energía solar, que no haya más, el foco va a seguir encendido tomando corriente de la batería. Entonces eso es Esto, inteligente porque claro, si necesito, paso directo del panel, claro. Y si no tengo del solar... Y si no hay del panel, saco de acá. ¿En qué cantidad saco? Saco prácticamente todo lo que pueda del panel primero, claro, y si me falta la tomo de acá. O sea que puedo utilizar de las dos o de una sola, independientemente de cualquiera de los dos. Pasando al otro parámetro, nos está diciendo, en estos momentos es 19 volt, casi 20 voltios. Y la corriente que nos está entregando el panel ahora son 400 a 450 miliamperios, o sea que casi medio amperio. Esa es la tensión que está viniendo del panel. Lo que ocurre es que esta batería ya está cargada, entonces no tiene a dónde entregar y va regulando el amperaje que viene de la celda.
Esa es la ventaja de estos cargadores, controladores inteligentes. Pasando al otro parámetro, tenemos los kilowatt hora que nos estaría entregando el panel a la batería. Por supuesto, antes de que pase un kilowatt aquí, va a tener que estar un muy buen rato porque ahora la batería ya está cargada, no está pasando casi nada. Aquí nos está indicando los amperios hora, que es lo mismo que recién, nada más que en amperios. Y aquí tenemos los amperios de la corriente de salida que tenemos. La directa. Ustedes ven que es 0, pero cuando conectamos, estos son 20 vatios, entonces consume 1,85. Cambiamos al otro parámetro, que son los kilowatt hora que nos va a consumir este... ¿De la batería? No, lo que nos va a consumir esto. En este momento lo que nos consume esto, no importa de dónde lo saque. Y va a quedar acumulado, grabado ahí. Aquí tenemos los amperios hora que vamos a tener en esta luz con el correr del tiempo. Aquí nos está indicando 28 grados centígrados, es la temperatura que tiene el equipo internamente. Y aquí nos estaría indicando la temperatura que tiene el banco de batería si tuviéramos el sensor puesto. Pero como no lo tenemos y no tenemos banco de batería, no nos va a indicar nada. Como pueden ver, solamente 2 botones tiene, súper sencillo, por lo menos de visualizar la información de consumo y de carga y demás. Solamente cambiando con un botón vamos a tener toda la información sin muchas complicaciones. Aquí también nos está indicando una batería que yo ya por defecto venía, que son la batería de plomo ácido sellada, que es el caso que tenemos acá. Pero esto tiene para baterías de litio también, o tiene baterías de otro tipo y hay que configurarlas aparte según el manual, colocarle los parámetros de corte, de máxima, de mínima, pero en este caso ya lo tenemos. Cuando tenemos que entrar a las configuraciones vamos a hacer lo siguiente. Apretamos Enter y mantenemos apretado. Y acá nos indica que tenemos batería, configuración y el tipo de batería, no sé si usted lo alcanza a ver, es SLD, que significa plomo ácido y sellada. Apretando vamos a cambiar el tipo de batería. Como está bien, pero si nosotros cambiamos, pasamos a batería de gel, que tiene otra configuración, pasamos a batería de litio y otro tipo de batería que no desconozco, ¿no? Toda esta información de cómo configurar, no se preocupen, que viene con el manual, que parece pequeño, pero tiene toda la información que necesitan para entender cada uno de los dibujos o los parámetros que tiene, y también de cómo configurarlo, lo van a ver acá. Como ya habíamos mencionado, esto viene con un Bluetooth incorporado para poder controlar toda esta información desde un teléfono o de una tablet. Es muy simple, se bajan la aplicación, es SRNE como la marca. Hay dos, uno para teléfonos y uno para tablet. Acá tenemos el que es de teléfono porque es exactamente igual, funcionan en este. Y como lo ven, una vez que entran, ponen el más. Cuando ponga el más le va a encontrar automáticamente el modelo y van a ingresar. Y ahí ya aparece. Y una vez que ustedes entran, ahí está conectando la información, está vinculando. Y ahí van a empezar a ver que tiene toda la información que ustedes ven en el display, la pueden ver acá. Esto está bueno por si todo el sistema está en una habitación que no está al acceso o lo quieren ver desde otro lugar. El Bluetooth te permite varios metros de distancia para poder controlarlo sin que se corte la conexión. Entonces desde cualquier lado van a poder monitorear el estado de carga o de consumo, no solamente en tiempo real, sino histórico, porque si entran ahí van a poder ver cuánto tiempo se está funcionando, cuántos vatios, cuántos amperios. Esto todavía está todo en cero porque obviamente nosotros lo hemos usado muy poco porque recién lo tenemos y todavía no está en marcha. Por ejemplo, vemos que acá tenemos 14.39 la batería y acá 14.4 porque este no tiene decimal en la aplicación. Vamos a ver otro parámetro cuando cambie.
0,44 amperios, 0,44 amperios, 46 ahora, ahí están cambiando, es exactamente lo mismo. Es muy simple, muy intuitivo, tanto como el panel. Desde acá tienen toda la información para poder monitorear el cargador solar. Bueno, y ahora vamos a hablar de esta otra joyita que es el inversor de 12 voltios con salida a 220 voltios 50 Hz. En esto no hay mucho más que hablar, es muy simple, se conecta de la batería con cables bien gruesos, por lo menos 35 milímetros o 16 milímetros mínimo de acuerdo al consumo, y aquí vamos a tener la salida. Tenemos aquí una salida para salir con línea y neutro, con cables directamente como para una instalación de una casa, y acá tenemos dos toma corriente, digamos, de 220 voltios, sí, que es la misma salida que tenemos acá, pero enchufamos directamente acá. También tenemos un puerto de comunicación RS485 y un TTL igual que el que tenía el inversor. A todo eso tenemos dos puertos USB de 2 amperios, 5 volt 2 amperios. Podemos cargar el celular ahí, o la tablet o lo que sea, lo podemos cargar ahí. Aquí tenemos un switch que tiene que estar puenteado ahora, pero que después se puede hacer en forma remota, que uno puede prender o apagar en forma remota a través de los puertos de conexión. Y aquí tenemos una luz verde que nos indica que está en marcha el inversor, y aquí una luz roja en el caso de que saltara alguna alarma por batería baja o que hubiera alguna falla, que el inversor corta, se enciende esa luz. Y por último tenemos aquí el switch para encender. Para este lado enciende, y aquí tiene un encendido económico que en caso de ir bajando la tensión por algún motivo, la tensión de la batería, va regulando la salida en forma intermitente, le va dando y cortando para evitar quedarse sin baterías. Y entiendo, este botón que dice reset es por si hay alguna falla o... Claro, o algo. Este botón es en el caso de que salte por alguna sobrecarga que supera la capacidad de este equipo, salta y queda anulado. Después hay que apretar para resetearlo. Es muy simple. Y ahora sí, vamos a conectarlo para ver su funcionamiento. Antes que eso, ¿se puede ver por dentro cómo es esto? Desarmarlo como para aprender un poco. A ver, vamos a ver. De qué es lo que tiene por dentro. Que hay un par de tornillos. Me interesa saber un poco cómo es la electrónica o qué lo hace tan potente para darle 2000 vatios, sí, yo creo con que, picos de 4000. Creo que vatios. Es una buena idea, porque si no habíamos mencionado eso, que este es para 2000 vatios de trabajo continuo y 4000 de picos de arranque cuando arranca algún motor grande o algo, que es el problema que tienen casi todos los inversores. El pico de arranque hace que corte el equipo y no puede arrancar. Durante unos segundos, breves segundos, se va a aguantar 4000 vatios o menos. Para empezar a desarmar, lo único que veo primero acá son desmontar el frente. Son 4 tornillos nomás. Bueno, aquí ya le retiré el frente y la parte posterior, y luego son 8 tornillos nomás, y sacamos esta cobertura disipador que tiene. Mirá lo que es esto. Disipador, quiero decir que miren ustedes los disipadores que tiene, el tamaño de los disipadores. ¿Y estos capacitores? Pero fíjense qué detalle, ¿no? Todos los componentes están con una especie de pegamento para las vibraciones, es decir, está todo perfectamente pegado. No hay nada que pueda moverse y que con el tiempo se pueda desoldar. Uno ve la calidad. Los transformadores. Acá se ve, ¿no?, la calidad. Ahí está el sistema de alarma, el que pita cuando está llegando al límite de carga. Los toroides, cables acá de 2 o 3 milímetros de diámetro, el alambre, el bobinado. Acá entra 12 volt por esta parte, hace toda su magia y sale 220 volt por acá. 220 voltios con unos 8 o 9 amperios. Pero en la entrada van a entrar
12 voltios, pero pueden llegar, para que acá salga el máximo, que serían los 2000 vatios, va a tener que consumir unos 180, 170 amperios. Así que fíjense en lo que es la bornera esa. Y en sí todo el equipo, la carcasa, es un inmenso disipador, porque estos disipadores van a tirar el calor acá adentro y luego a través de esto van a salir afuera, y también por los coolers que están sacando el aire permanentemente. Vamos a armar todo esto y lo vamos a conectar y ponerlo a prueba al estilo Angelito. Bueno, ahora sí tenemos todo conectado ya, de la batería al inversor, que por cierto también el inversor tiene Bluetooth, así que se puede ver en la tablet o en alguna parte también los consumos que tuvo durante el día o durante el mes, van a quedar todos grabados, se pueden poner a grabar también. Así que para probarlo ahora vamos a arrancar directamente, no nos vamos a andar con chiquitas acá, y le voy a poner esta soldadura, que es una soldadura de 150 amperios, y vamos a ver si puede con esto, puede con todo, así que no es para esto, pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, por suerte aquí pudimos probarlo bien con todo, con el alarma. ¿Qué significa esa alarma que acabó de sonar ahí cuando yo estaba soldando? Eso significa que el nivel de la batería bajó de 10,8 voltios y se accionó la alarma. Acá hay que explicar una cosa, que una sola batería para esto soldar no alcanza. Es decir, si yo tuviera dos baterías voy a soldar durante más tiempo. Pero si no, se cae el voltaje por el gran consumo que tiene una soldadura eléctrica. Pero acá, si tuviésemos ya dos baterías, no habría ningún problema en poder soldar. La soldadura le hizo bien. Lo que no aguantó fue la batería, pero que este se aguantó perfectamente, lo hizo. Como habrán podido ver ustedes, el inversor es una masa, el controlador es una masa también. Así que si quieren una marca buena, SRNE es garantida. Ustedes lo han visto adentro también, así que no hay mucho que dudar a la hora de conseguir un equipo de estos. Si quieren conocer más, si quieren ver todos los productos que tiene SRNE y todas bien sus descripciones más al detalle, ingresen al sitio web que vamos a dejar en la descripción. Estamos dejando también aquí para que entren, o en el primer comentario también sabemos dejar el enlace para que conozcan más. Bueno amigos, si les gustó este video no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo, porque hay mucha gente que también les puede interesar y no lo conocen. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.